Buenos días. En este video haré la introducción a un tema que nos interesa abordar, que es el uso y análisis de los indicadores macroeconómicos en la toma de decisiones en los mercados financieros. En este video en particular hablaré un poco sobre los indicadores económicos o macroeconómicos y algunas de las funciones que se disponen en la terminal Bloomberg para su observación y su análisis. Em, Primero, pues encontrar un poco la lógica de lo que está pasando en un mercado financiero. Entonces es que partimos de un conjunto de inversionistas que tienen un capital destinado para comprar títulos valor en un mercado o en un mercado de valores. Y generalmente este inversionista tiene que intermediar sus decisiones y sus operaciones en la bolsa de valores a través de un comisionista que está pues vinculado a la bolsa de valores. Este comisionista está estructurado en tres niveles. Entonces hay un primer nivel que es el que está directamente relacionado con el inversionista, que es la mesa de negociación donde encontraremos pues al trader o al corredor que tomará las órdenes del inversionista y las digitará o registrará en las plataformas de la bolsa de valores. Este trader o corredor de bolsa va a tener una información disponible que le va a permitir asesorar al inversionista en cuanto a la operación que puede o debe hacer en cierto momento o que podría hacer en cierto momento en particular. Lo cierto es que el trader o el comisionista eh, va a tomar esa información que le permite sugerir las decisiones al inversionista a partir de un análisis o de una estructura que está detrás de él brindando la información y análisis. Entonces, el trader o la mesa de negociación va a recibir información del estructurador de portafolios, que es una función dentro de la comisionista que consiste en evaluar y en ponderar los activos que pueden o deben ser negociados en un día en particular. A su vez, el estructurador recibe información de una función dentro de la comisionista que es la investigación de mercados. La investigación macroeconómica lo que va a hacer es evaluar en términos generales el comportamiento de la economía y va a sugerir tendencias de mercado. El estructurador tomará esa información, escogerá los activos y ponderará los activos en una estructura de portafolio, definirá un portafolio en particular y luego esta información se bajará entonces a la mesa de negociación, al trader, que dispondrá la información para entrar en diálogo directo con el inversionista y eh, pues tomar las decisiones pertinentes en cuanto a las operaciones. Em, en ese proceso podemos observar al menos dos tipos de análisis. El análisis técnico, que es un análisis que se hace al observar las gráficas, em, a las gráficas de precios, entonces lo que veo es un histórico de precios y mediante un conjunto de técnicas geométricas y de proporcionalidad con respecto a la gráfica, puedo decir algunos puntos de referencia en cuanto a la decisión, si hay una tendencia al alza, si hay una tendencia a la baja o si hay una tendencia estable con respecto al precio. Otro tipo de análisis que es el que nos va a ocupar en este curso es el análisis fundamental y es que mediante un análisis estadístico y econométrico de variables macroeconómicas, financieras y corporativas vamos a tratar de calibrar algún modelo o un modelo que nos permita hacer un pronóstico sobre el comportamiento del mercado. Entonces ya no solamente nos vamos a quedar con la observación de una gráfica y su tendencia, sino que vamos a evaluar estadísticamente y mediante algunas herramientas de econometría el comportamiento de esas variables macroeconómicas. Em, en términos generales, es importante pues desarrollar un conjunto de ideas que nos orienten sobre lo que nos interesa analizar, sobre el tipo de información que queremos analizar. Y entonces lo que es cierto es que el comportamiento de la economía pues va a afectar el comportamiento de los negocios en general. Y lo podemos entender como que si las personas tienen empleo e ingresos, pues va a aumentar su consumo, lo que conocemos como la demanda agregada. Si esa demanda agregada o ese consumo es alto y aumenta de un periodo al otro, pues esto significa
que las ventas de las empresas van a aumentar. Las personas van a estar consumiendo bienes y servicios que producen las empresas y que se van a materializar en pues mayor contratación por parte de la empresa, en mayores inversiones, en un pago significativo de impuestos y por supuesto en un pago de dividendos. A la final, aquí es donde estamos viendo la conexión con los mercados financieros. Entonces, una empresa que ha emitido acciones o que ha emitido bonos y que es próspera, que crece, que genera y paga dividendos, pues es una empresa que vamos a observar que tiene un comportamiento en los precios de mercado y en la generación de valor, pues digamos que creciente, ¿no? En el análisis de los negocios y de los mercados financieros, entonces, será necesario observar el comportamiento de la economía. Variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, los ingresos de las personas, las ventas al por menor, eh, indicadores asociados a sectores particulares como la construcción o como el comercio, van a ser relevantes en el análisis que nos permita luego pronosticar el comportamiento de la economía. Habrá que estar entonces atentos a la información que se libera para apropiar las decisiones em, al interior o en la ejecución de las órdenes en el mercado de valores. Para estar atento entonces a esa nueva información, todo el tiempo, cada día está saliendo nueva información de entes que generan pues la estadística y el análisis macroeconómico y que generan las cifras oficiales. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto o la inflación es información que publica una banca central para Colombia, el Banco de la República, a partir de información captada a través del DANE, publica este tipo de información. Pero en las diferentes economías van a haber diferentes agentes que generen pues indicadores económicos que permitan hacerle un seguimiento. Entonces, el calendario económico es una función en la terminal de Bloomberg que permite visualizar la publicación de nueva información macroeconómica organizándola por su importancia o por país o por hora y fecha de publicación. En la terminal de Bloomberg, solo en la terminal de Bloomberg, podemos llamar esta función, la función es la pantalla en la cual vamos a tener una información, digamos que clasificada de característica. Esta función la llamamos entonces con tecleando en la terminal echo y la tecla go que corresponde al enter en la terminal. Mm, lo que queremos ver aquí es el tipo de información que se presenta. Entonces, fíjese que nos va a mostrar la fecha de publicación, la importancia, esta R es de relevancia, entonces él va a marcar con más barritas aquellas que sean más importantes y luego los indicadores. Los blancos significa que ya tienen salida, que ya hay información publicada y aquí entonces vamos a observar, eh, pues digamos los que están próximos a salir. El lo que esperan las encuestas, el valor actual observado, que pues no se vería hasta que no pase la fecha y la hora, y eh, digamos que el anterior, la observación anterior del indicador. Es posible visualizar un calendario económico en Internet sin tener la terminal. Entonces aquí les dejo una página. Eh, Sin embargo, hay muchas otras páginas de información financiera que permiten este tipo de calendarios. Entonces, fíjense que si bien la presentación es distinta, la información tiende a ser igual, ¿no? Entonces, el país, a qué hora de la fecha, en este caso 5 de mayo, a qué hora se espera que sea publicado el indicador que se espera, eh, y pues digamos que el pronóstico del indicador que puede salir. Este tipo de herramientas pues, va a tener un conjunto de filtros que permitan o que faciliten el acceso a la información. En este caso, entonces tenemos filtrado el calendario económico para los Estados Unidos por importancia. Entonces, fíjense que para el 5 de mayo, a las 9 de la mañana, hora Bogotá, iba a salir o salió el indicador de ingresos de manufactura y pues hay un valor del indicador y hay un pronóstico del indicador y el valor previo al indicador. Entonces, estas observaciones me permiten, digamos que, empezar a hacer una lectura de cada uno de los indicadores que luego tendremos que ir detallando uno por uno. O, digamos que en la generalidad, cuál es, en qué, cómo se lee y qué significa cada indicador.
Bloomberg tiene entonces otras herramientas como la estimación y las expectativas de los economistas. Y entonces lo que hace Bloomberg o la terminal es solicitarle a un conjunto de economistas o de firmas que hagan un pronóstico del indicador. Y pues lo que permite es hacer un análisis estadístico de que cada economista manifiesta un posible valor que espera y luego pues hacemos un análisis estadístico de términos de promedio, de desviaciones estándar. Si lo queremos ver fuera de la terminal, estas estimaciones y expectativas tiende a ser más difícil hacerla sin la terminal, porque entonces lo que tengo que hacer es ir a la página de cada una de las oficinas que hacen pronóstico, leer o revisar el informe que presentan y hacer, digamos que, la organización de la información. Aquí estoy presentando entonces el ejemplo de para el Banco de la República que presenta eh, el resultado mensual de la encuesta de expectativas de analistas económicos. Entonces, lo que hace el Banco de la República es preguntarle a los diferentes agentes en la economía, bancos y otras organizaciones eh, que tengan analistas económicos, que hagan investigación económica y pues presenta un resultado de la investigación. Fíjense la forma en que lo presenta el Banco de la República. Entonces, en su página del Banco de la República va a haber por cada año, para cada mes, un informe que se presenta en una hoja Excel. Luego va a estar, pues por cada hoja va a tener un indicador y luego al final va a tener un resumen. Para este caso, entonces estamos viendo los resultados de la encuesta realizadas entre el 6 y el 8 de abril del 2020. Otras funciones que tiene Excel que son útiles para el análisis y que luego en detalle cuando tengamos acceso a la plataforma vamos a poder revisar es, por ejemplo, el indicador de sorpresa económica, que es un indicador que construye Bloomberg comparando el valor real, el resultado, por ejemplo, del Producto Interno Bruto real que sale en la economía versus el que días antes pronosticó o se pronosticó a través de las encuestas. Entonces lo que hace es mostrar si el indicador estuvo por encima o por debajo y eso también va a tener una lectura interesante en cuanto a la expectativa que tiene el mercado con respecto a la economía. Bueno, aquí tenemos la terminal Bloomberg, tenemos otra función que es la de eventos económicos que termina siendo una función, o sea, una pantalla que presenta una información asociada a eventos que va a tener cada una de las empresas. Entonces lo que va a listar es la empresa, va a listar la fecha en la que va a salir, la hora, y luego qué puede o qué tipo de información va a publicar. Por ejemplo, resultados del trimestre, utilidades, ventas, cada una de las empresas ya de forma independiente. Otra función que va a tener Bloomberg para hacer este análisis de funciones econométricas es uno que vamos a llamar sí, la plataforma de estadísticas económicas, que lo llamamos tecleando ECST Enter, y que me va a permitir por país identificar por grupos de indicadores cuáles son los indicadores que están pues disponibles. Por último tenemos el Economic Workbench, el Workbench, que es una función que me permite comparar diferentes series o diferentes variables al mismo tiempo de forma gráfica. Entonces lo que vamos a ver es que en el eje X va a organizar el tiempo y luego va en el eje Y a organizar el valor del indicador y luego va a permitirme comparar de forma visual cómo se comporta una variable con respecto a la otra. Con eso terminamos esta introducción a el análisis macroeconómico en mercados financieros y pues nos veremos en el próximo video. Muchos éxitos.